3, 2. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que nos siguen en su canal Polémicos. Comenzamos con una tercera temporada, como lo veníamos anunciando en diversas redes sociales. Trabajando con mucho entusiasmo y con toda la actitud del mundo respecto del tema total de esta tercera temporada. Solo va a ser un único tema, obviamente acudiendo a diversas fuentes, autores, investigadores, historiadores y personajes que contemplaron la historia viva de este tema en su momento. Habíamos anunciado que el tema en general se llama Tlaxcala. Y haciendo alusión precisamente a los tantos señalamientos que nos han hecho, quiero denominar esta temporada con el nombre de Tlaxcala, la grande, de corazón y de visión. Ese es el objetivo. Plantear de la manera más objetiva posible, de la manera más transparente, sin romanticismos absurdos como nos han señalado ya por ahí en alguna red. No es la historia clásica que va a defender solamente una postura por defenderla. Nosotros no vemos la historia en blanco y negro, y ni tampoco recurriendo a las diversas escuelas y corrientes históricas que han surgido, ahora sí, que a lo largo de la historia. Porque bien podríamos asumir, tal vez, la escuela de los anales con una forma de ver la historia. Tal vez el marxismo, que hace que todo lo centre en la economía de las sociedades y de los pueblos. O tal vez en una historia que fluya, que avance de una manera que nos sorprenda, como lo pretendemos hacer, acudiendo un poco al estilo de un gran historiador mexicano llamado Luis González, cuando nos mostró la forma en que nosotros podemos entender mejor los procesos de los pueblos, las culturas y las naciones a través de la microhistoria. Ese es el objetivo. Y aunque en esta ocasión nos vamos a centrar en 2 o 3 autores y libros que están aquí presentes, quiero compartir con ustedes que mi gran pasión por la historia desde mi adolescencia fue por la oratoria misma. Porque cuando asumes una disciplina tan maravillosa como es la oratoria, esta te obliga a ser un autodidacta, un investigador, independientemente de que se tenga un maestro o un mentor como yo lo tuve. Varios mentores y un extraordinario maestro, José Muñoz Cota. Y en esas andanzas, por supuesto, la historia es una de las columnas vertebrales de la oratoria. Para poder decir un discurso, improvisando de manera inmediata el tema que te toque en la competencia, deberás llegar con la preparación que el maestro te exige, de haber leído el mayor número posible de libros, absorbiendo todo ese conocimiento. Esa fue la dinámica y la disciplina que adquirí desde mi adolescencia y mi primera juventud. La disciplina de la lectura, llevando a cabo algo
que pareciera contradictorio, pero no lo es, porque lo escuchábamos de la voz del gran maestro Muñoz Cota, cuando nos decía: jóvenes, no lean libros, no lean libros. Y nosotros, desde nuestros asientos, desconcertados, preguntándonos: ¿cómo que no leamos libros? Respuesta salomónica: no, jóvenes, no lean libros, lean bibliotecas. Y tal cual ocurrió. Porque el maestro no es solo el que te enseña, sino el que te inspira. Y el maestro nos inspiró a leer y a conocer de todos los temas posibles. Y una columna vertebral de la oratoria es la historia, el conocimiento de la historia. Otro es la literatura, uno más es la política, otro es ciencia, otro es economía, otro es arte, y así sucesivamente, porque a final de cuentas el conocimiento está concatenado entre sí a través de una enorme cadena que se extiende cada vez más, porque el conocimiento fluye, crece todos los días. Ahora ya es todos los días. Antes el conocimiento se duplicaba cada determinado tiempo, hasta el siglo XX, cada 50 años. Pero estamos en 2025 y en este año el conocimiento, estoy seguro, se duplica cada año. La totalidad del conocimiento que genera la humanidad se duplica cada año, si no es que en un menor tiempo. Por lo tanto, tenemos enormes desafíos en cuanto al conocimiento, en cuanto a las lecturas, en cuanto a las y los autores que debemos seleccionar. Sin embargo, nunca hay que perder de vista las obras clásicas de todos los tiempos, porque esas son lecturas obligadas, por una parte. Por la otra, mi gran pasión por la historia me llevó de pronto en algún momento a ser integrante de un equipo multidisciplinario de investigación de la historia de Tlaxcala, y que a final de cuentas, después de una competencia en el año 1993 y tras un ejercicio de elaborar esa investigación, de trabajar, de leer archivos, documentos, libros, incluso en lo personal me tocó entrevistar al gran maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin, el autor de los famosos murales en Palacio de Gobierno, y que a final de cuentas tuvo como resultado que como equipo logramos este libro, Tlaxcala, Historia y Geografía de Tlaxcala para tercer año de educación primaria, que fue vigente por 20 años hasta el 2015. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos estas enormes posibilidades de conocer a profundidad nuestra historia y nuestras raíces. Por esa razón, en este primer programa de la tercera temporada, vamos a plantear los orígenes de un pueblo extraordinario como lo fue Tlaxcala. ¿Cómo surgió en ese contexto histórico de hace muchísimos siglos? Diría milenios. Porque así es como las diferentes civilizaciones y culturas surgieron, florecieron y desaparecieron. Lamentablemente, sus periodos, aunque no fueron muy cortos, de cualquier forma tuvieron esa dinámica. Y para ello es necesario que hablemos de la cultura madre. ¿Cuál es la cultura madre en Mesoamérica? Los olmecas. Los olmecas que se asentaron en parte del territorio del hoy Veracruz, Tabasco y una pequeña parte de Campeche, y que constituyeron 3 centros urbanos importantes.
La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. 3 centros ceremoniales importantes y que constituyó la base de toda la cultura de Mesoamérica. ¿En qué medida? ¿Y a qué grado? Pues porque los olmecas fueron los antecesores de los mayas respecto del descubrimiento del cero, de los famosos glifos, de la escritura que tuvieron los olmecas, cuyo significado, por cierto, en lengua náhuatl es olmeca, habitante del país del hule, puesto que abundaba mucho el caucho y entonces regularmente los nombres tienen mucho que ver con las características del lugar o algo que le distinga. Por esa razón, los olmecas son considerados como esa base importante, la cultura madre, que tuvieron, por ejemplo, en el jaguar, a una figura mítica y divina, casi enlazándolo con la existencia de Tlaloc, el dios de la lluvia de Mesoamérica, y para los mayas era el Chaac. En el caso muy particular de la obra maestra de los olmecas, tengo que decirles, y traje a propósito aquí esta figura, que los olmecas realizaron como figuras escultóricas extraordinarias las famosas cabezas que les distinguen. Traje aquí una de basalto que adquirí en Tabasco hace tiempo. Y esta es la figura que representa a los olmecas por los rasgos que significan prácticamente cómo eran los olmecas físicamente en esa estructura y el significado de la corona. ¿Qué significa esto? Para muchos investigadores, las cabezas que eran su obra maestra y de las cuales hasta la fecha aún existen 17, representaban el poder político, porque eran algo así como hicieron los egipcios con sus faraones, una representación de sus gobernantes. Por eso es que representaban el poder político. ¿Y por qué además eran importantes? Ven la importancia de estas cabezas. Esta es una pequeña cabeza, pero imagínensela de 1.5 metros hasta 3.40 metros de altura. Y con pesos de las 17 cabezas aún existentes, que van de los 5 hasta las 50 toneladas. Talladas en piedra, en basalto volcánico, que se encontraban a 80 kilómetros de distancia de donde hoy se encuentran las cabezas. ¿Cómo pudieron ser capaces de transportar toda esa distancia, este colosal peso, sin el uso de la rueda que no conocían, obviamente, y que sin embargo lo pudieron lograr? Esta es una de las cuestiones enigmáticas, de los misterios de la historia prehispánica de Mesoamérica, que están ahí todavía para la indagación de los historiadores. En el caso muy concreto de los olmecas, que heredan para la posteridad todo este bagaje extraordinario, el esplendor que ellos viven abarca o inicia prácticamente, su historia inicia desde el 2500 antes de Cristo y su esplendor va del 1200 al 400 antes de Cristo. Hubo un momento en el que coinciden con los mayas, porque los mayas, su clásico arranca en el 250 después de Cristo y concluye en el 900 después de Cristo, su clásico. Esto quiere decir
que previamente coincidieron con los olmecas y posteriormente incluso llegaron a existir todavía con la llegada de los españoles. Allá en las costas del hoy Quintana Roo y estado de Quintana Roo y de Yucatán, a donde incluso hubo un naufragio de una embarcación española y en la que se habla ya del primer mestizaje real que se vivió en la figura de Gonzalo Guerrero, que junto con Jerónimo de Aguilar fueron los dos únicos sobrevivientes de ese naufragio. Y en el caso de Gonzalo Guerrero, a quien reconocieron por sus habilidades para la guerra, fue absorbido por la cultura maya e incluso el jefe de los mayas de ese lugar le ofreció a su hija en matrimonio, se casó, tuvieron hijos, ciertamente, y de ahí parte el primer mestizaje. Posteriormente, Gonzalo Guerrero, hay una maravillosa novela de Eugenio Aguirre, que será motivo de un polémicos. Gonzalo Guerrero enfrentó a sus hermanos españoles cuando tuvo que defender a los mayas y entonces los españoles obviamente lo acusaron de traidor. Bueno, en esta evolución que estamos platicando y compartiendo, también podemos asegurar que hubo una cultura maravillosa, y digo maravillosa porque los vestigios de su ciudad antigua están ahí, pero se conoce realmente muy poco de los teotihuacanos. Es más, el nombre de Teotihuacán no se lo pusieron los teotihuacanos, se lo pusieron los mexicas, porque ellos dijeron que Teotihuacán era la ciudad de los dioses, en donde hay dos pirámides claves e importantes de la cosmogonía de Mesoamérica: la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, que se miran atravesando la famosa Avenida de los Muertos. A quien haya visitado Teotihuacán se puede sorprender de la enorme grandeza que tuvo esa ciudad y que llegó a tener hasta 500,000 habitantes en su mayor esplendor. Sin embargo, la ciudad desapareció por alrededor del 650 después de Cristo. Y fue precisamente tras todos estos vaivenes que se fueron dando, la evolución de las culturas que nacían, vivían un esplendor extraordinario y después fueron desapareciendo, que surge un pueblo en lo que hoy es el sur de Tlaxcala, el estado de Tlaxcala, en un municipio que se denomina Nativitas, en donde se asentaron los olmecas xicalancas. Los olmecas xicalancas, que ciertamente tenían muchas influencias teotihuacanas y mayas, se desempeñaron de una manera extraordinaria y maravillosa, entendiendo los ciclos de la naturaleza. Y hay dos vestigios importantes de esta cultura. Una se centra en un centro, se le denomina centro del poder por excelencia, llamado Cacaxtla. Cacaxtla significa el cesto con el que se cargan objetos, y representa la importancia económica y comercial que llegó a tener en su mayor momento de esplendor, que abarca del 650 al 950 después de Cristo. Sin embargo, lo más importante que podemos destacar de Cacaxtla es que ahí se pintaron unos murales maravillosos. ¿Por qué digo que maravillosos? No es que yo esté destacando algo que es propio de mi tierra. Sin embargo, sí lo tengo que destacar. ¿Por qué razón? Porque los murales
lo que representaban en la antigüedad no solo eran a los personajes y a las escenas, porque está, por ejemplo, el famoso mural del hombre ave, el mural del jaguar, el mural de la batalla, sino además porque los materiales con los que fueron pintados en alrededor del 750 después de Cristo, precisamente fue gracias al uso de pigmentos que hasta la fecha, imagínense, después de cuántos años, estamos hablando del 750 después de Cristo, es decir, más de 1500 años después, estos murales están en un perfecto estado de conservación hasta la fecha. A grado tal que cuando se descubrieron recientemente, hace 50 años, en 1975, fueron protegidos. Y hay una inmensa techumbre que protege en Cacaxtla estos murales, incluso protegidos también con cristales para que la humedad no haga presa de ellos. ¿Cómo es que se fueron conservando? ¿Cómo es que se lograron esos colores? El azul maya y el rojo sangre, por ejemplo, por el estuco que se utilizó como materia, es decir, arena y cal húmedos, y que después con los pigmentos que fueron utilizando le dieron forma, y prácticamente podemos decir que eran verdaderos artistas, pintores, dibujantes y maestros de la pintura que dejaron en estos vestigios prácticamente parte de su historia del momento. Voy a mostrarles a ustedes una litografía del famoso mural del hombre ave. Este mural solo es una litografía. En el momento que ustedes hagan la visita a Cacaxtla, se van a sorprender del colorido. Este color, como está aquí en esta litografía, se conserva exactamente igual en los murales de Cacaxtla. Si ustedes se dan cuenta, el hombre ave representa obviamente una figura mítica. Están aquí sus plumas, el pico y las patas de un ave prácticamente. La serpiente, que es algo muy cotidiano, que es algo muy común en los pueblos mesoamericanos. Y el color del personaje, prácticamente una fuerte influencia maya. Cualquiera diría, ¿y de dónde surgieron, por ejemplo, estas tortugas? Aquí hay unas tortugas y hay figuras que son propias solo de una costa. Ahí es donde nos damos cuenta de las fuertes influencias que tuvieron los olmecas xicalancas, de parte de los olmecas, incluso de los mayas y de los teotihuacanos. La invitación a todas y a todos ustedes es que ojalá cuando visiten ustedes Cacaxtla se den cuenta de la riqueza cultural que se tuvo en esta región que hoy está asentada aquí en Tlaxcala, en un municipio que se llama Nativitas, al sur del estado y muy cerca del estado de Puebla. El otro vestigio muy importante de esa misma zona, apenas aproximadamente a 1 kilómetro de distancia de Cacaxtla, está una gran pirámide que se llama Xochitecatl. Y Xochitecatl significa el lugar del linaje de las flores. Reitero, cada lugar, cada nombre tiene una relación o un vínculo estrecho con una realidad local o con una característica que le distingue. Por eso el nombre de Xochitecatl. Y Xochitecatl, pues prácticamente es una estructura de la que se considera pudiera ser incluso
la pirámide más antigua de América. Otro dato histórico importante, y que está conformada por la pirámide de las Flores, que es la más grande, tiene más o menos 100 metros alrededor. La pirámide de la Espiral, que tiene una base redonda, en círculo, y que probablemente esté dedicada a Écatl, el dios del viento, y a Quetzalcóatl. Se encuentra también la pirámide de la serpiente, que seguramente está vinculada al inframundo. Y finalmente, la pirámide del conejo, que representa los ciclos lunares y agrícolas. De manera general, por supuesto, se considera que Xochitecatl era el centro ceremonial por excelencia destinado a una diosa, Tlazolteotl, que es la diosa de la fertilidad y de la basura, tal y como lo escuchan. Entonces, tanto Cacaxtla como Xochitecatl constituyeron esos dos centros, uno del poder y otra de la ceremonia. Lamentablemente, como en todas las culturas de Mesoamérica que tuvieron su nacimiento, su esplendor y su muerte, los olmecas xicalancas abandonaron la ciudad en alrededor del año 1000 después de Cristo. Y entonces todo lo que hoy conocemos como, al menos en ese tiempo, el centro de Mesoamérica, imagínense lo que hoy es la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, parte de Oaxaca, Veracruz. Bueno, Mesoamérica es más amplio, pero estoy hablando del centro. Al centro, que llegarían las famosas 7 tribus nahuatlacas, considerados primero como chichimecas, es decir, bárbaros, recolectores y cazadores, pero que llegando a un lugar específico se ponían siempre a trabajar para demostrar que no eran bárbaros, sino que estaban asociados a alguna civilización importante, como tanto lo hicieron los mexicas, que quisieron tener vínculos con los toltecas. Y bueno, esa oleada migratoria que vino de Chicomostoc, lo expliqué en El Pueblo del Sol, el lugar de las siete cuevas, que probablemente estuvo en Nayarit, en Mexcaltitán, una isla, o más al norte, más allá de lo que es la frontera con los Estados Unidos de América, y el recorrido, la peregrinación que duró muchísimos años y alcanzó aproximadamente 4,000 kilómetros de recorrido, hicieron que cada una de estas tribus llegaran en oleadas en diferentes fechas. En el año 1200 después de Cristo llegaron los Xochimilcas, los Chalcas, los Tepanecas, los Acoluas y los Tlahuicas. Los tlaxcaltecas llegaron en 1220 y la última tribu que llegó al centro fueron los mexicas en el año 1250. ¿Qué ocurrió durante esta oleada? Que cada una de estas se fue asentando en diferentes lugares. Los nombres no son muy familiares, por supuesto. ¿En dónde se asentaron los xochimilcas? Justo en lo que hoy es Xochimilco. Los chalcas, donde hoy está Chalco. ¿En dónde se asentaron los tepanecas? En lo que hoy es Azcapotzalco. ¿En dónde los acoluas? En donde hoy es Texcoco. ¿En dónde los tlahuicas? En el estado de Morelos, en un centro importante que se llamaba Cuauhnáhuac, que significa junto al árbol, y que por alguna cuestión de falsedad fonética, yo quiero pensar que lo hicieron los españoles porque se les dificultaba mucho el náhuatl,
pervirtieron la palabra Cuauhnáhuac a lo que hoy conocemos como Cuernavaca. Díganme ustedes qué tiene que ver Cuauhnáhuac con Cuernavaca. Absolutamente nada. Sin embargo, eso ocurrió y ahí se asentaron los tlahuicas. Los tlaxcaltecas, obviamente en lo que hoy es el estado de Tlaxcala, pasando a ocupar gran parte de lo que antes era lugar de los olmecas xicalancas y el centro de lo que hoy es Tlaxcala, y en la antigua Tlaxcala, el hoy municipio de Totolaca. Y los mexicas o aztecas se asentaron en lo que hoy es la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México. Bueno, aquí, entonces, en estos orígenes, nosotros podemos plantear que la antigua ciudad de Tlaxcala, fundada después del año 1220, tuvo varios señoríos. Sin embargo, 4 eran los que se destacaron en su momento. Tepeticpac, el más antiguo y el más grande, desde donde haremos un polémicos para que podamos juntos dimensionar el tamaño de este señorío. Ocotelulco, el más rico, porque ahí se concentraba el comercio. Y cuando los españoles conocieron el mercado de Ocotelulco, se quedaron totalmente sorprendidos porque el propio Bernal Díaz del Castillo lo comparó con algunos mercados muy grandes de España como el de Sevilla. Está también Tizatlán, con su enorme poder político, y Quiahuixtlán, el cuarto señorío. De esta forma, estos 4 señoríos componían lo que se llamó la República de Tlaxcalan, y era un poder confederado, en el que cada uno de los señores que representaba a un señorío tenían el mandato de su pueblo, y ellos deliberaban en lo que se conoció como el Senado Tlaxcalteca en su momento. Justamente cuando los mexicas se asentaron años después, en 1250, en ese islote donde Huitzilopochtli les señaló que lo tendrían que hacer, tendrían que fundar su ciudad en donde encontraran a un águila devorando a una serpiente parada sobre un nopal de piedra, así lo hicieron. Y entonces Mexico Tenochtitlan empezó su periodo de expansión, aunque en los primeros 100 años fue un enorme sufrimiento. ¿Por qué razón? Por si no lo sabían, los mexicas también sufrieron el pago de tributos, sufrieron sumisión, no esclavitud, pero sí presiones económicas y políticas porque tenían que pagar tributo a los tepanecas, al señor Huémac, el señor de Azcapotzalco, porque los tepanecas eran prácticamente el pueblo poderoso del momento cuando los mexicas y los tlaxcaltecas llegaron al centro de Mesoamérica. Y durante esos 100 años sufrieron ese acoso, que hubo un momento, los mexicas pensaron, tenían que sacudirse. Y así ocurrió en una batalla considerada fundamental en 1428, que duró hasta 1430, porque resulta que hubo un momento en el que pensaron, si seguimos así, seguiremos sometidos al poder de los tepanecas. Es mejor desprendernos de ese poder y la única forma de hacerlo era luchando. Y lucharon con todo. Pusieron todo en juego hasta que lograron vencer. Y que, por cierto, Huémac ya había muerto, le sucedió su hijo Maxtla, y cuando derrotaron a los tepanecas, Maxtla salió huyendo de Azcapotzalco. Así es como los mexicas empezaron. Primero se aliaron a 2 pueblos, entre ellos a los texcocanos, y lograron
convertirse poco a poco durante los próximos 100 años, hasta la llegada de los españoles, en el imperio hegemónico que nosotros conocemos en la historia. Moctezuma, que en realidad era Motecuzoma Ilhuicamina, el primero, fue el que llegó a pensar que su imperio era muy pequeño y que debería de tener el reconocimiento de los demás. Así que traicionó la confianza de sus aliados y empezó a guerrearlos a todos ellos. Y empezó a someterlos y a dominarlos, y prácticamente hicieron lo mismo que los tepanecas. Por esa razón, cuando llegaron los españoles, encontraron a todo un imperio que existía, pero por la fuerza y por la violencia y por la guerra. Solamente dos pueblos no pudieron ser sometidos: los tarascos, en lo que hoy es el estado de Michoacán, y los tlaxcaltecas. ¿Qué pasó con ellos? Simplemente ni a tarascos ni a tlaxcaltecas les permitían comerciar con los demás pueblos. Sobre todo los tlaxcaltecas padecían sin la sal como alimento y sin el algodón. Consecuencia, estaban siempre en conflicto. Y luego, por si fuera poco, los mexicas inventaron la famosa Guerra Florida. No era una guerra para aniquilar, para matar a los habitantes de otras culturas. Se inventaron solamente para capturar prisioneros, que después sacrificarían en honor de Huitzilopochtli, de Tlaloc y en menor medida para Quetzalcóatl. Recuerden ustedes, en el Pueblo del Sol les expliqué cuál era la causa. Tenían que alimentar con la sangre de sus prisioneros a Quetzalcóatl, a Tlaloc y sobre todo a Huitzilopochtli, el dios Sol, porque todos los días tenía que combatir, al caer la tarde, tenía que combatir a los Sensonhuitznagua, las 400 estrellas, y a la Coyolxauhqui, que era la luna, y al otro día Huitzilopochtli tenía que salir airoso. De ahí los sacrificios humanos. De ahí que cuando llegaron los españoles encontraron un imperio envuelto en conflictos, en guerras como esta y en sacrificios humanos que les horrorizaron. Por supuesto, ¿qué fue lo que hizo Hernán Cortés? Al conocer a través de la boca de doña Marina Olamalinzi, que fue una extraordinaria mujer, fue su amante, se le entregaron los mayas, y fue su amante, fue su intérprete y fue su estratega militar. Era muy inteligente doña Marina porque su lengua materna era el maya, aprendió rápidamente náhuatl y posteriormente el español. Así que doña Marina fue clave en la conquista y Cortés entendió prácticamente qué podía ocurrir. Los tlaxcaltecas también lo comprendieron. Y no crean ustedes que los tlaxcaltecas recibieron a los españoles en 1519 con los brazos abiertos, porque eso nunca fue verdad. Hubo varias escaramuzas, hubo varias batallas y varios encuentros. Xicoténcatl Xayacatzin, el jefe de los guerreros tlaxcaltecas, decía que no eran dioses, como sostenían algunos, eran simples hombres, y él lo tenía que demostrar porque también sangraban, y así ocurrió. Sin embargo, los tlaxcaltecas también midieron sus fuerzas, y aunque eran muy valientes y eran muy bravos, reconocieron la superioridad del armamento de los españoles que traían el acero. Y recordemos, en Mesoamérica no se conocía el acero. El acero no, para las armas no, porque sus armas las armas las constituían con pedernales. Era como una especie de macana sembrada con pedernales afilados, y eso era lo que utilizaban para la guerra. Aquí la cuestión es que en ese contexto político tan terrible, las dos partes que se organizaron y a través de la decisión de los 4 señores de Tlaxcala decidieron ir a la alianza
con los españoles para ir a luchar y a combatir a su enemigo de toda la vida, que eran los mexicas. ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de los tlaxcaltecas? ¿No hubieran hecho lo mismo para sobrevivir? Aquí hay dos preguntas de imposible respuesta. Una la plantea precisamente Miguel León Portilla en Los Antiguos Mexicanos. ¿Qué hubiera pasado si los españoles hubiesen llegado en tiempos de Tlacaelel, el azteca entre los aztecas, el estratega, el militar, el que no se rindió nunca y era extraordinario en la forma de armar las estrategias de guerra? Y la otra pregunta de imposible respuesta también, ¿qué hubiera pasado si los mexicas, en lugar de haberse asentado en lo que hoy es la Ciudad de México, se hubieran asentado en el paso que traían los españoles con Cortés entre Veracruz y Tlaxcala? Seguramente que los mexicas se hubieran aliado contra los españoles para tratar de dominar a los tlaxcaltecas. Ambas preguntas son de imposible respuesta. Sin embargo, las cosas ocurrieron como ocurrieron. Y así es como el pueblo tlaxcalteca dio de qué hablar y ha seguido dando de qué hablar hasta la fecha. Sobre algunos mitos que se dan, sobre algunas acusaciones de una leyenda negra que tampoco aceptamos que vamos a explicar en los demás polémicos, será motivo del segundo programa en donde tendremos a un invitado muy especial, historiador, experto en historia de Tlaxcala, y que nos dará mayores luces sobre la leyenda negra, sobre el tamaño del territorio de Tlaxcala, que además es un mito geográfico, y les voy a decir la razón en el siguiente Polémicos. Tlaxcala no es el estado más pequeño de este país. De los 32 países, Tlaxcala no es el más pequeño. Se los dejo de tarea. Y además, la forma en que nos hemos defendido e influido prácticamente en la historia de toda una nación. Porque hay sangre tlaxcalteca regada a lo largo y ancho de México y llega hasta Sudamérica con Perú, incluso a las Filipinas. Todo esto será motivo de los siguientes polémicos. En tanto, te agradezco mucho tu atención y que ojalá que los ataques que llegues a soltarme y sean a la yugular de manera directa tengan un fundamento histórico, tengan una investigación y tengan ese esfuerzo que venimos realizando, porque no solamente es Luis Nava Rodríguez en la historia de Tlaxcala, es Diego Muñoz Camargo, es nuevamente Luis Nava en la Tlaxcala colonial, e incluso el estilo que llegó a utilizar el propio Luis Nava, acudiendo a libros como el de Herskovitz, El hombre y sus obras, y todo un análisis que también hace Miguel León Portilla, de Teotihuacán a los aztecas, diversas lecturas en donde plantea él las fuentes y las interpretaciones que se llegan a dar con ese carácter histórico. Te agradezco mucho tu atención. Por favor, cualquier comentario, estamos abiertos a la crítica total. Anótalos ahí en nuestra página, en nuestro perfil de YouTube, y si te gustó, regálame un like. Seguiremos compartiendo con todas y todos ustedes con mucho cariño, entusiasmo y la actitud del mundo. Muchísimas gracias.